fuerte el aplauso aquí para el Señor. Dele gloria, honra y alabanza al que vive. Y a su nombre, ¿sabes? Le doy la bienvenida, buenas noches. Ya nos estuvimos viendo. Dios está acomodando los tiempos. Y ¿sabe? Usted es un hijo, es una hija de Dios y conoce cuando nuestro papá hace algo. Te conoce, siente, el Espíritu le dice, algo pasa, algo está haciendo, algo está moviendo. El Señor quiere mover a cada uno de sus hijos para que algo pase. En toda la historia de la Biblia, cada vez que el Señor iba a darle algo a alguien, le avisaba primero, por segunda movía todo lo que había alrededor, y por tercero lo entregaba para que no solamente quede en esa persona, sino para que sea distribuida hacia los demás, hacia los demás. Hoy es una noche muy especial, muy linda. Usted dirá, ¿por qué? ¿Qué tiene de especial este domingo? Porque los hijos de Dios nos reunimos en su casa a adorarlo, a alabar el nombre de Él, a glorificarlo. Nosotros venimos con sed, con hambre del Señor. ¿Sabes? Que no es un capricho de nosotros el reunirnos un día, sino que es un mandamiento del Señor y es acá donde el cuerpo de Cristo se alimenta. Sabemos bien que somos el cuerpo de Cristo y que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y es en estos momentos es cuando Él empieza a unir un poco más las coyunturas y es cuando empieza a nutrirlas para que estén unidos. En este lugar nosotros aprendemos de la palabra de Dios. En este lugar nosotros traemos nuestras aflicciones al Señor. En este lugar el Señor nos regala el descanso, el refrigerio para nuestros huesos. En este lugar nosotros compartimos las cargas con los hermanos. En este lugar, estoy hablando de la iglesia de Dios, no del lugar físico, sino de la iglesia de Dios que somos nosotros. En este lugar nosotros hacemos que la vida cotidiana que es para el mundo sea una vida especial en Cristo Jesús. Nosotros hemos comprendido algo, hermanos, hermanas queridas, que nosotros no sabemos qué va a pasar mañana. Pero sí nosotros nos sostenemos de alguien que sí sabe qué va a pasar mañana. ¿Y sabe lo hermoso? Ahora le vamos a dar el saludo a los que nos están escuchando, pero ¿sabe lo hermoso que es saber que hay un papá, para que usted pueda saber, representarlo así, un papá que sabe qué va a pasar mañana y él elige lo mejor para cada uno de nosotros? O sea, él sabe qué va a pasar mañana y él mismo sabe cuál va a ser lo mejor para nosotros el día de mañana. Usted se acuerda que le dijo a Pedro, ¿no? Cuando Pedro le dijo, aunque todos se vayan, yo estaré contigo y aún te daré la vida. ¿Qué le dice Pedro? Como calmándolo. De cierto te digo que antes de que cante el gallo, tú me negarás 3 veces. Le estaba dando la oportunidad, le estaba diciendo, ¿sabes lo que me sorprende a mí de esa palabra, hermano querido? Que Pedro lo negó, teniendo la opción de haberlo podido escuchar o haber buscado una respuesta evasiva o haber hecho cualquier otra cosa. Pero lo que más me sorprende a mí es que el gallo le hizo tanto caso al Señor que justamente en ese día y en esa hora cantó. ¿Cómo sabía el Señor Jesucristo que el gallo iba a cantar? Usted me dice, es algo natural. ¿Usted nunca escuchó que un gallo cantaba a las 9 de la mañana, a las 10? ¿Nunca lo escuché? Yo lo escuché. Digo, ahí están los gallos dormidos, le digo yo, como a las 9 de la mañana, ese gallo canta a las 5, a las 4. Y yo digo, ¿por qué ese día justamente no agarró ese gallo y cantó a la hora precisa? La naturaleza lo conoce al Señor, porque Él es el Creador. Y como Creador Él sabe cada uno de cuál se va a sujetar y cuál es lo mejor para cada uno de nosotros. Pero ¿sabe? En su inmenso amor que nos dio la posibilidad de elegir. Por eso es que hay muchas personas que todavía no conocen a Cristo. El diablo votó, cegó la mente de los que no creen para que no les brille el Evangelio de Jesucristo. Y es nuestro deber que les brille ese Evangelio. Hermanos queridos, tengan ustedes muy buenas noches, bienvenidos los que me están escuchando por esta radio hermosa, amiga. Estamos recibiendo del Señor, estamos en este culto al Señor hermoso, dándole gloria, honra y alabanza al que vive.
a quien desde un principio nos eligió, a quien nos da la alegría y el gozo todos los días de poder vivir. Es algo hermoso tener la opción de decir, yo vivo porque yo quiero. ¿Sabes? Una cosa es poder decir, a mí me trajeron al mundo, como decíamos antes, yo no elegí venir acá, sino que mi mamá y mi papá me trajeron, la famosa frase, los parientes no se eligen. Y decir, bueno, yo tengo que transcurrir este hecho de vida, ¿por qué? Porque yo no me quiero morir, o sea, no soy capaz de quitarme la vida. Así que lo que venga en mi vida lo acepto porque alguien me trajo al mundo que yo no quise. Y cuando viene Cristo, algo se revierte. Yo quiero estar en esta tierra porque Dios me dijo de que tenía un propósito en mí. De que yo lo anuncie. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga a buscarme. O sea, yo me levanto todos los días a hacer mi trabajo. ¿Cuál es mi trabajo? Anunciar al que me salvó. ¿Por qué? Porque Él me dejó en esta tierra para que yo lo anuncie hasta que Él venga a buscarme. Y cada uno de nosotros tiene esa posibilidad, hermano querido. Por eso, hoy quiero hablarles del testimonio. Yo lo titulé a esta prédica, ¿quién mira nuestro testimonio? Y escúchame, pueblo entero de San Vicente. Hoy no me equivoqué. El domingo pasado me equivoqué. Pueblo entero de San Vicente, ¿se acuerdan que el domingo estuvimos acá? Y pudimos saber que el Señor hace distintas maneras y formas para que su gracia sea derramada. Pero hoy quiero hablar del testimonio. El Señor quiere que nosotros sepamos cuán importante es el testimonio que nosotros guardamos ante las personas. Porque uno quizás, claro, lo puede llegar a decir, se puede entender muy fácil lo del testimonio, se puede llegar a decir, claro, segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice que de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Entonces uno podría agarrarse de esa palabra y decir definitivamente, yo estoy en Cristo Jesús, soy una nueva criatura, las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que desde que nosotros venimos a Cristo Jesús, esas cosas nuevas, esa vida nueva, ese celofán que nos pone el Señor y nos deja descubrir nuestra nueva vida, tiene que ser usada, tiene que ser marchitada, gastada en este terreno para que nosotros podamos ver nuestra vida interior buena, nueva, en el cielo. Hermanos queridos, entonces nosotros tenemos la obligación de tener un testimonio ante los demás, pero lo importante es que nosotros podamos saber cómo llevar nuestro testimonio adelante. ¿Sí? ¿Sabes? Hoy el Señor quiere sanar a personas. Hoy el Señor quiere que sus hijos sean sanos, pero el Señor llama y hoy va a llamar a más personas a través de la sanidad. Entonces no se pierda usted esta oportunidad. Sé que usted que nos está escuchando, San Vicente y sus alrededores, está siempre esperando algo de parte de Dios. Mire, aún, y muchas veces, yo he explicado esto, aún muchas veces me he encontrado con personas que todavía pueden llegar a decir que es ateo. Y yo digo, ¿cómo puede decir una persona que es atea? Porque ¿sabe qué es lo que tiene que preguntarle usted a una persona que dice yo soy ateo para saber si es ateo o no? Le pregunta cuántos años tiene. Y claro, le va a decir 20, 30, 80, no sé cuánto tenga el ateo. ¿Y cómo sabés vos de que tenés 30 años? Y desde que nací, bueno, pero hay una medida para que me digas de que vos naciste. Sí, yo nací en el año 1994. ¿Y por qué crees en ese año? Y porque así lo titularon, que estamos en el año 1994 y nací yo. ¿Y cómo lo mediste? Desde el nacimiento de Jesús. ¿Cómo podés creer entonces, decir que no crees, si el tiempo está medido? Tu cumpleaños es a partir de que el Señor Jesucristo vino a esta tierra. Creo que no es tan difícil. Creo que las personas tienen argumento por no tener conocimiento. ¿Sí? Yo les pido, mis hermanos queridos, que vayan abriendo la Biblia en Primera de Samuel, capítulo 16, del 14 al 18. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 14 al 18. ¿Sabes? Hay dos maneras fundamentales de poder ver el testimonio de una persona.
Una manera es del que vive el testimonio como cristiano. Otra manera es del que recibe el testimonio de una persona que está viviendo en Cristo. Son dos cosas fundamentales para que el reino de Dios se venga sobre este lugar y se dé a conocer. ¿Saben una cosa? El testimonio de los hijos de Dios da a conocer el reino de Dios. Porque si usted se para en la esquina, hermano querido, y usted no habla, se queda mudito en una esquina, nadie va a saber de que es cristiano, y segundo y principal, nadie le vaya a preguntar a usted de Dios. Algo estará haciendo, estará esperando el micro, estará esperando a una persona. ¿Sí? Ahora, cuando usted habla, cuando usted empieza a moverse, cuando usted manifiesta lo que tiene en su corazón, empiezan a pasar cosas ahí. Entonces, es ese testimonio el que da a conocer el reino de Dios, y cuando usted empieza a hablar, cuando usted piensa hacer, cuando usted empieza a invocarlo al Señor a través de su cuerpo, de su corazón, de sus acciones. Cuando usted encuentra un dinero y lo encuentra en un lugar donde no hay nadie, usted inmediatamente dice, este dinero no es mío, tengo que ir y devolverlo. Cuando usted lo devuelve, que ha pasado así con un montón de personas, y ahí es donde empiezan las preguntas, porque ya cae raro a las personas. Entonces, ¿por qué lo devolvió? Ahí es la primera oportunidad que usted tiene para dar testimonio, porque soy un hijo de Dios, porque Dios me enseñó, me hizo una nueva criatura, y me enseñó que lo que no es mío, no viene de parte de Él, no sirve, entonces hay que devolverlo a la persona que se le perdió. Eso es parte de un testimonio. Pero yo quiero que podamos leer y podamos ver este testimonio que es conocido, pero lo vamos a ver desde otro ángulo para poder saber por qué nosotros tenemos que tener un testimonio ante los hombres y por sobre todas las cosas ante Dios. ¿Sí? Encontró entonces 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14 al 18, ¿lo encontró? Amén. Gloria a Dios. Vamos a leerlo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia dice: Amén. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: He aquí ahora, un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: Buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Y presta atención a este versículo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: He aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, y es valiente, y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras, y hermoso, y Jehová está con él. Permítame contarle cómo viene la historia acá. Saúl había desobedecido al Señor, y el Señor, por la desobediencia, lo manda a Samuel diciéndole de que el reino había sido arrancado de él y había sido pasado a un prójimo que era mejor que él, le dijo. Cuando él desobedeció y no mató a todos los amalecitas, sino que dejó a Agag, el rey de Amalek, y dejó lo más gordo de todo lo que había ahí, lo mejor, entonces se enojó Dios y lo mandó a Samuel y le dijo: dile que por su desobediencia él ya no va a ser más rey. Cuando se va, de vergüenza, agarra así y arranca un pedazo de la capa del profeta Samuel, y ahí es donde le dice: hoy, dice Jehová, te es cortado el reino de Israel de tu mano y es entregado a un prójimo tuyo que es mejor que tú. Así estaba, que después de eso Saúl era atormentado por un espíritu malo y necesitaba el alivio. Ahora, se encontraba en esa situación Saúl de sentirse muy mal, de ser agobiado por un espíritu malo, que ahora vamos a ver qué dicen los que estudiaron qué clase de espíritu era, y dice que cuando se sentía ahí, había alrededor de él un montón de personas que le servían al rey Saúl. Y esas personas se dieron cuenta que lo que podía aliviar el sufrimiento de ese rey, que estaba destituido de parte de Dios, pero no de los hombres, era alguien que tocara una cítara o un arpa. Entonces le da ellos como servidores del rey, y le dice: ¿por qué, rey, no dices tú de que nosotros vayamos y busquemos a alguien de que toque el arpa bien, o la cítara o la guitarra, después significa en hebreo eso, y así cuando él toca, vos te calmás?
Claro, él dijo, buena idea, los de mis servidores, los de los criados, buena idea, vayan y búsquenme a uno. Pero a mí me interesa algo, porque el versículo 18, hermano querido y hermana, dice, entonces uno de los criados. O sea, si dice uno de los criados, que había muchos criados por ahí. No sé si fue, no dice la Biblia, si fue justo el que le dio el consejo, o si fue otro. Pero dice uno de los que estaba ahí, no sé si había 5, 10, 20, no sé cuánto tendría un rey en aquel entonces, 15, 20, 30, no sé, pero dice que uno de los criados dio testimonio de alguien. Y escúcheme bien, el consejo que había sido de parte de los criados, mire que no es ningún general, no es nadie, sino un criado, alguien que le servía al rey, ¿sí? El consejo que había era que hallaran a alguien que tocara el arpa o la cítara. Pero escuche lo que dice este criado, que encontró o se acordó él de que había alguien que tocaba bien ese instrumento. Porque no le dice solamente que tocaba bien ese instrumento, sino que le dice, he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso, y Jehová está con él. Lo que a mí me sorprendía primero, que quien dio testimonio de David, en este caso, era alguien que servía al rey. Y segundo, que lo que necesitaban era alguien que tocara bien el arpa, no los demás atributos. Ahora, lo primero que yo pude mirar y digo, ¿lo habrá dicho porque lo conocía David? ¿Lo habrá dicho haciéndole un poco de propaganda a David como para que lo aceptaran a él y no por ahí otro que dijera, ah, sí, yo conozco a mi primo, conozco a mi tío, conozco a mi abuelo, como para traer y acomodarlo ahí cerca de lo del rey? Se necesitaba algo que llame la atención del rey como para que digan, a ver, vaya y búsquenlo. Y yo decía, ¿este hombre lo conocía bien como para darle tantos atributos a David? Porque no solamente le dijo que tocaba bien el arpa, sino que él le dijo, ¿cuántas cosas más tenía? 5 cosas. Sabe tocar, valiente y vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová estaba con él. Ahora, escúcheme, hermano querido, yo decía, claro, los que servían al rey, los criados, ellos salían fuera de lo que era el reino en sí. O sea, Jerusalén, la casa del rey, estaba dentro de una ciudad llamada Ciudadela, una ciudad mucho más chica. En esa ciudad había el templo, había un montón de torres, había un estanque, y también estaba la casa del rey. O sea, era una pequeña ciudad que estaba amurallada, y para poder salir tenía que salir por las puertas. Ahora yo empezaba a decir, si este hombre era un criado, no tenía mucho tiempo de ir al campo, porque estaba justamente cumpliendo su función, atendiendo al rey. Ahora digo yo, entonces quiere decir que este hombre no lo vio en todos sus atributos a David. ¿Cómo hizo entonces para asegurar él todas estas cosas que tenían este joven? Porque lo primero que dice que tenía David, según este criado, es que sabía tocar. ¿Dónde lo escuchó este criado? ¿Dónde escuchó a David tocar? Si David dice que David era una persona muy especial, porque David aún no era tenido en cuenta por el papá. No sé si ustedes se acuerdan de esta historia. El papá, cuando se presentó Samuel y dijo, vengo a honrar a Jehová, para que Saúl no se entere que venía a ungir al nuevo rey, dice que vino y lo llamó a Isaí, que era el papá de David, y santificó a sus hijos y los llevó para que comieran también en el holocausto. Ahora, dice que después empezaron a pasar delante del profeta y Dios le decía, este no es, 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 y pasaron 7. Hasta que le preguntó, ¿estos son todos tus hijos? Y ahí fue cuando el padre se acordó. No, el más pequeño, que está cuidando las ovejas. O sea, que primero estaban los 7, los santificaron, vinieron con Samuel, pero no estaba David ahí. Ahora, cuando llegó, porque es antes de todo esto, llegó y le dijo Jehová, levántate y úngelo porque es el que elegí, fue ungido, dice que le tiraron aceite y que desde ese momento el Espíritu de Jehová no se apartó de David. Desde ahí empieza ahora a hacer esa nueva criatura.
Desde ahí empiezan a conocerlo. Ahora escuche, presta atención, porque a mí lo que más me llamó la atención, este criado, ¿de dónde sacó todos estos atributos de David? ¿Habrá pasado alguna vez cuando estaría, pastando a las ovejas David y le habrá escuchado tocar? Ahora, si lo escuchó tocar cuando él pasaba, quizás haciendo un mandado para el rey, pasó por ahí, lo escuchó tocar, ¿qué le hizo decir a este criado si toca bien o sabe tocar? ¿Cómo sabía que no era lo único que tocaba y que de tanto practicar le salía bien? ¿Habrá sentido paz cuando lo escuchó tocar? Y habrá dicho, algo diferente. Me gustaría quedarme acá, pero tengo que volver porque yo estoy sirviendo acá. Entonces uno sabe tocar. Porque lo que yo sentí cuando lo escuché es diferente a todos los cantores que yo escucho dentro de la ciudad. Y aún él estaba pastando las ovejas. Pero, ¿cómo se dio cuenta que él era valiente y vigoroso? Porque yo, bueno, una vez puede haber pasado. Y escuchó tocar a David. Bien, sintió algo especial. Entonces, habrá dicho, o se habrá acercado y le preguntó, ¿quién sos? Yo soy hijo de Isaí de Belén. Pero ¿cómo sabía entonces ahora que él era valiente y vigoroso? ¿Le habrá prestado atención después a lo que hablaban de ese pastorcito pequeño? ¿Cómo demostraba un pastor pequeño, joven, que era en esa época? Porque si usted mira bien, después él mata a Goliat. ¿Cómo se enteró entonces que era valiente y vigoroso? ¿Le habrán llegado a él ese pastorcito que vos escuchaste tocar? También sabe lo que hace cuando viene un oso o un león, lo saca corriendo. Valiente. Pero no solamente lo saca corriendo, sino que lo saca corriendo un tramo muy largo. Lo corre hasta que no está más. O sea, ahí está el vigor. Mucho lo corre. Entonces, ahí es valiente y vigoroso. Pero me llama la atención a mí el tercer de los hechos que este hombre, este sirviente del rey, dice sobre David. Dice, hombre de guerra. ¿Cómo sabe este hombre que David era hombre de guerra siendo un pastor todavía? Capítulo 17 dice David mata a Goliat. Todavía no podía demostrar que era hombre de guerra. ¿Cómo podía saber este sirviente para decirle al rey que el pastorcito sabía tocar, que el pastorcito era valiente y vigoroso, pero que era hombre de guerra? Ahora, lo que yo decía, también le dijo que era prudente en sus palabras y hermoso. Otra vez, tuvo que haber sentido de otros. No hay. Si eran muchos los que estaban ahí, todos habrán comentado algunos de los atributos que eran. Yo sé que era prudente. ¿Por qué? Porque yo hablé con él. ¿Y por qué? Porque él nunca dijo mal de su padre. Porque jamás lo dijo que lo menospreció. Porque no tuvo en cuenta el que no lo hayan llamado cuando vino el profeta para poder comer el holocausto junto con sus hermanos. Porque nunca habló mal de nadie. Y era hermoso, obviamente, porque así dice cuando se presentó, será hermoso. Pero hay una característica que resume todas las otras. Cuando le dice, y Jehová estaba con él. Hay una versión que yo quiero leerles, y que es versión actual, sobre 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 18, que dice, uno de ellos le dijo, yo conozco a uno, se llama David, y es hijo de Jesé, el que vive en Belén, toca muy bien el arpa, y es también un guerrero muy valiente. Además, sabe hablar bien, y es muy parecido, bien parecido, y Dios siempre le ayuda. O sea, el comentario era que había un pastorcito que estaba a las afueras de la ciudad, y el comentario, a pesar de todos los atributos que había, ¿cuál era el que definía ese pastorcito? Que Dios siempre lo ayudaba. ¿Qué podían ver las personas en David para poder decir o que llegue ese comentario hasta los sirvientes del rey? ¿Qué era lo que veían en David para que le llegara el chusmerío de decir, a David lo ayuda Dios? A David siempre Dios lo ayuda. ¿Cómo lo ayuda Dios a David? Es impresionante la ayuda que tiene David de Dios. ¿Qué eran haber visto ellos? Yo me imagino que eran cosas que las demás personas no podían hacer. Y que la justificación de las personas era que Dios estaba con él. Cuando venía un oso demasiado grande y que lo veían a David, que lo arrastraba de las patas y era como una montaña al lado de él, lo ayudó Dios.
No hay otra manera, Si no lo ayuda Dios, no lo puede. Claro, cuando venía un león que venía al pozo y que se había comido como a 5 o 6 de la aldea vecina y que habían venido los otros tratando de ver a Jehová para que no se lo coman los leones, y viene David con la cabeza va por se pasaba por ahí, lo ayudó Dios. Claro, no había otra manera de decir de que alguien tan pequeño pudiera hacer esas cosas. Únicamente si Dios lo ayuda. Ahora, a mí me gusta esto y ponerme en los lugares que hay ahí. Y digo yo, ¿sabía Samuel a quién estaba llamando? Porque Saúl se sentía mal. Saúl estaba triste, estaba, dice que temeroso, estaba tembloroso, estaba miedoso. Ese espíritu le hacía hacer todo eso, estaba dubitativo. Todas esas cosas hacía el espíritu malo cuando estaba en él. Ahora, él sabía quién traía a su casa al palacio, o solamente la desesperación le dijo, está bien, si sabe tocar, tráigalo. ¿O se acuerda qué le dijo Samuel a Saúl cuando él desobedeció? De parte de Jehová, ¿qué le dijo? Hoy tu reino te es quitado y le he dado a un prójimo tuyo que es mejor que tú. Ahora imagínese el rey que estaba ahí, cuando lo vio a David, que era hermoso, porque le dijo que sí, que era hermoso, que le gustó cómo tocaba. ¿Habrá pensado Saúl, este es el que me dijo Samuel? Este es mi prójimo y este es mejor que yo. O Saúl era un rey y vio a un niño, a un jovencito. Dijo, bueno, al menos sirve para tocar y yo me siento bien. Ahora, mi hermano, quiero que usted empiece a pensar. Digo, a nosotros los cristianos, cuando nos llama alguien que no conoce a Dios, ¿nos llama únicamente por nuestro primer atributo? ¿O nos llama por un sinfín de cosas que le aseguran a ellos de que nosotros vamos a llevarle la presencia de Dios? Solamente lo llaman a usted porque no, pues es pastor. O se fija solamente, es pastor, pero ¿qué pastor es? ¿Es pastor eso de que le gusta la plata? ¿O es pastor eso? A ver, ¿cuántos milagros hizo ese pastor? Fíjate si está en Facebook o si está en YouTube. Si está en YouTube, fíjate si está ahí escuchando una prédica antes de ir ahí. O no me diga que no. No me diga que no. Escúcheme. O como le dicen a él, ¿quién viene? Ah, Carlos Anacondia. Ah, Carlos Anacondia, vamos, que él nos saca los Rivera, nos saca los bichos de adentro. Él está ahí, esposo. O dice, no, viene Horacio Morroch. ¿Quién es? ¿De dónde salió? ¿Quién es? ¿A dónde está? Nosotros necesitamos, como hijos de Dios, para que los demás nos llamen, un sinfín de atributos. ¿Para qué? Para que esa persona que no cree pueda decir, no, realmente algo de Dios tiene, algo puede hacer en mi vida. Vamos a movernos ahí. Ahora, le hago una pregunta así nomás, pero no se me desespere. ¿Cuántos atributos Dios va juntando? ¿Ya tiene alguno? ¿O todavía vamos? Porque acuérdense que estamos hablando del testimonio. Ahora yo decía, escúcheme, este hombre, este criado, este sirviente, quiero ponerlo en situación, un rey con un montón de sirvientes, y entre todos los sirvientes le dan un consejo al rey. Es más, si usted mira como dice la escritura, ellos lo respetaban tanto que dice, rey, dinos a nosotros que te busquemos a alguien que toca bien, como diciéndole, fíjate como que la idea sale de vos, siendo que salía de este lado. ¿Por qué no nos fueron y le dijeron, mira, la solución es así? Nosotros, oh rey, fíjate, ¿por qué no nos dices a nosotros que busquemos a alguien? Y se lo está diciendo él. Ahora, este que entre medio de todo eso se animó a decir, yo conozco a uno que tiene 5 cosas. Y la principal es que Dios lo ayuda. ¿Había hablado con David? ¿O había algo en su corazón que le dijo que dijera que eso es cierto? Porque ¿qué pasaría si venía David y no sabía tocar? Vamos a suponer que los otros 4 eran verdad. Vamos a suponer que él era valiente y vigoroso, era hombre de guerra, prudente en su palabra y hermoso, y Jehová estaba con él. Pero no sabía tocar. ¿Qué hubiese pasado con ese sirviente? Según dictamina la ley de aquel entonces.
¿La hubiese pasado bien? Si se hubiese presentado David y tocaba, pero... Era lo mismo que decir, no, lo vamos a llamar a Horacio, se me van a llamar a mí y canta una adoración, una alabanza. Fracaso total, hermano querido. Dios me va a amar, se va a mover de allá, me va a bendecir, pero ustedes, la piedra más chica sí. ¿Qué hubiese pasado? ¿Cómo aseguró los atributos de David? Más que nada, habiendo uno que dice hombre de guerra, y él todavía no conocía, ni se había dado a conocer como hombre de guerra. Porque cuando va a matar a Goliat, le dice recién a Saúl, tu siervo cuidaba las ovejas de mi padre, dice. Y cuando había un oso, un león, él lo sacaba y lo mataba y lo corría. No era hombre de guerra. Después mata a Goliat y después de ahí él empieza su vida como hombre de guerra. Que empieza a tener el celo aún el rey. Pero antes no. ¿Cómo pudo acelerar, hermano querido? ¿Cómo pudo decir el testimonio de estas personas? Ahora, yo quiero decirle algo, hermano querido. ¿Cómo es que nuestra vida cristiana da testimonio? ¿Ante quién damos testimonio? ¿Y de qué manera damos nuestro testimonio? Antes de preguntarle cuál es nuestro testimonio. Porque yo decía, ¿David estaría pensando de que alguien lo estaba viendo? ¿David hacía las cosas para que lo vean y le cuenten al rey? ¿David se armaría un teatrito cada vez que venía alguien? Y agarraba un oso medio domado, ya que estaban ahí medio viejito y sin dientes, y le agarraba así, total, como 5 o 6 veces, lo tenía al pobrecito, lo curaba y lo volvía a tener. David iba y se ponía y se miraba al espejo, qué bonito que soy. Me voy a mostrar porque soy muy lindo, para que digan que soy lindo. ¿Cómo mostraba entonces que tenía prudencia? Ahora, hermano querido, si David no hacía eso, quiere decir que su vida empezó a cambiar desde que lo eligió Dios. Pero Dios lo eligió desde antemano, antes de que venga Samuel y lo unja. Porque yo ya me he elegido a alguien conforme a mi corazón. ¿Quién fue el primero entonces que lo vio y vio el testimonio de David? Dios. Dios vio primero el testimonio de David. David no lo hacía para el público ni lo hacía para ninguna película. David lo hacía porque era su manera de ser. Él ya había nacido así y él había tomado su plan, su rol en la vida de esa manera. Él no se sentía el último orejón del tarro. Él no se sentía el menos de la familia. Él no se sentía que lo mandaban a cuidar las ovejas como un desprecio. Él no se sentía que era el menor y que los demás hermanos mayores, 3, iban a la guerra y él no. Él lo mandaban a llevar pan y a que se fije si estaban bien sus hermanos. Él no le importaba. Él decía, yo soy el menor de una familia donde mi papel y mi rol de importancia es cuidar a las ovejas. Y como me mandaron a cuidar a las ovejas y soy parte de una familia que somos 8, es importante entonces de que yo cumpla bien mi función para testimonio de mi familia. Porque él en ningún momento dijo, no, mi padre me despreció, no me quiso. Y su padre aún, después de que el rey lo manda a llamar, no creía en David, a pesar de que él había visto de que le ungieron al hijo. Porque dice que cuando el rey lo manda a llamar, dice que el padre lo manda con gozo, pero que le da pan y vino. Lo envía con pan y vino, como diciéndole, aún te doy una ofrenda que es irresistible a las personas, porque eso da como un buen ejemplo de un buen hospedador. Lo manda el hijo aún con pan y vino, como diciéndole para que no se desprecien, si el rey lo había mandado a llamar. Porque el padre no creyó. Y le dijo, mira, era cierto, el profeta lo había ungido, vino acá, entonces quiere decir que de parte de Dios, el más pequeño fue elegido, lo voy a acompañar al casting. Lo voy a acompañar porque él va a ser el primero porque me dijo Dios. Entonces, si va a ser el primero, yo quiero estar con él porque no hay nadie que me lo pueda poner en segundo. ¿Para qué le voy entonces decir a mandar? Es como mandarle y decirle, vamos al casting y llévate esta platita para el que toma el casting. Aún si yo sin creer en él. Siento que ya había sido elegido por Dios.
Pero David nunca se sintió así. David siempre fue David. David siempre aceptó lo que venía de parte de su vida. David, cuando lo ungieron, él siguió siendo pastor de ovejas. El Espíritu Santo vino a él, dice que desde ahí nunca más se apartó el Espíritu Santo de él. Y David se sentiría raro en el decir, ¿por qué siento aún más fuerza? ¿Por qué siento más ganas de cuidar a las ovejas? ¿Por qué siento más ganas de servir a mi Dios? ¿Por qué ahora lo corro con más vigor al oso y al león? Porque ahora no me importa que sean grandes, que sean chicos, sino mi deber está en que yo cuide las ovejas de mi Padre hasta el tiempo en que me lo marque Dios. Amén. Y a su nombre. Oigan, hermano querido, él daba testimonio de su vida, porque él era así de esa manera, porque no había vuelta en él, porque él no sufrió un cambio en él que fuera para mal, sino para bien. Hermano querido, otra vez, nos ponemos del lado de David. ¿A quién damos testimonio? ¿Sentimos nosotros mismos que fuimos elegidos por Dios? Hermano, hermana querida que me estás escuchando a través de esta radio bendita y hermosa, ¿estás dándote cuenta de que Dios te escogió? No desde hoy, porque ¿cuántas veces te hablaron de Dios? ¿Cuántas veces te dijeron desde una plataforma o pasaste con la vida campaña en un parque, te dijeron, Dios tiene un propósito contigo? Era la primera palabra que impactó en mi corazón cuando me dijeron, Dios tiene un propósito contigo. ¿Sabe la de preguntas que nacieron en mi vida, en mi mente y en mi corazón? ¿Qué propósito puede tener un Dios tan bueno y tan grande que me lo hacía conmigo, que soy tan chiquito y tan despreciable? Esas fueron mis preguntas. ¿Por qué un Dios tan grande se va a conmover en decir que tiene un propósito conmigo cuando yo me dediqué a hacer mal toda esta vida? Pero así me dijo. Hermano, hermana querida, ¿cómo damos testimonio nosotros? Sabiendo de que Dios primeramente nos eligió a nosotros. Y sabiendo de que el día en que nos eligió el Señor, hubo un cambio en nuestras vidas. Y de que de ese día hay muchas personas que miran nuestras vidas, que miran nuestro andar. Pero no solamente eso, que nosotros mismos marcamos nuestra manera de vivir. Hay personas que están alrededor nuestro que dan testimonio de nosotros mismos. ¿Y sabes quiénes son los más cercanos para dar testimonio de nosotros mismos como hijos de Dios? Es lo que usted está pensando. Su hijo, su hija, su esposa, su esposo, su mamá, su papá, su vecino. Son los primeros, son los más cercanos, los que están cotidianamente, los que lo ven hacer las cosas que para nosotros son monótonas, son cosas del vivir, quizás hasta absurdas, algunas las tomamos. Pero son los que dan testimonio, cosas cotidianas, sencillas. ¿Qué dice papá? ¿Qué dice mamá cuando una situación mala se les viene a su vida? ¿Qué dice cuando sacan el auto y golpean el garaje? ¿Qué dice cuando viene alguien a molestar en una hora que no debe ser? ¿Qué dice cuando viene reiteradas veces una persona a la casa a pedir favores muy seguidos? ¿Qué dice cuando hay una cola muy larga? ¿Qué dice papá, mamá? ¿Qué decimos nosotros? Cuando hay una cola muy larga, cuando no sabemos esperar, cuando se nos viene la aflicción a nuestras vidas, cuando ya nos llega y nos aprieta hasta que no hagamos más. Parecemos un grano permanentemente que nos está apretando hasta que un momento algo tiene que suceder. Esos son los primeros que dan testimonio de nosotros. Se ríen, mi esposa, menos mal que no da testimonio de ella, por favor no hable. Dígale que se quede callada. Ese es testimonio, hermano querido. Porque ese testimonio va a hacer que las personas después te llamen como hijo de Dios. Acuérdate, acá necesitaban uno que toque un arpa. Y no solamente le mandaron uno que toque un arpa, sino le mandaron uno que toque y que sabe tocar, sino que era valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en su palabra, hermoso, y Jehová estaba con él. Le mandaron uno para que sobre, tenga y haga cualquier cosa y no quiero de cristiano. Ahora, nuestro testimonio, ¿para qué da?
¿quién nos puede llamar con nuestro testimonio, hermano querido? No estoy hablando de que no ayudamos a personas, pero todos ayudamos a las personas. Todo, absolutamente todo. No hay nadie que no se conmueva porque hay un chiquito en la esquina y le pide una moneda. No hay nadie. Porque está en nuestra naturaleza, porque Dios ya lo puso así. Lo que pasa es que nosotros no nos damos cuenta hasta que Cristo nos viene y no nos despierta. De que ese es un prójimo, de que ese hay que amarlo. Y de que ese Dios también en la cruz del Calvario murió y resucitó por él. Antes, ¿quién sabía eso? Antes nos sentíamos bien, le di un sándwich a un nene, le di una ropita a una señora que pasaba. Lo ayudé a un hombre que se le había parado el auto a las 5 de la mañana, me bajé de mi auto en pleno invierno y lo ayudé, ya nos sentíamos cansón. Cuando en realidad ahora sabemos que es nuestra obligación. Ahora tenemos que hacerlo. Antes éramos Superman cuando ninguno se levantaba en el micro y le daba el asiento a una embarazada. Y nosotros le daríamos de la mitad, señora, por favor. Ya nos sentíamos Superman, después lo miramos todos, no miramos nosotros, pero nos daba ganas de decir, fui yo. Óigame, que ahora nosotros sabemos que es nuestro testimonio, el primero. Ahora, ¿sabe lo que nosotros los cristianos deberíamos hacer así? Que nadie se levante, yo soy cristiano, yo le doy el asiento a la señora. Y que alguno le pregunte, ¿qué tiene que vos seas cristiano? Me está mirando Dios por sobre todas las cosas y no vos. Porque dice que lo ha ayudado Dios. Ahora, es nuestro testimonio es el que nos ayuda a que el reino de Dios sea conocido, hermano querido. Escúcheme, hermano, hermana querida que nos está escuchando. ¿Se acuerda que el domingo le pregunté también a usted, ¿usted quiere que San Vicente sea de Cristo? Y yo, pero mire, ¿sabe qué? Me imagino que en todas las radios escuchamos ¡amén! Bueno, empecemos por nuestro testimonio. Porque el 28 nos van a llamar personas que no conocen a Cristo y personas que van a estar mirando el testimonio de cada uno de los cristianos que van a estar ahí. Y que van a estar diciendo, ¿qué hicieron ustedes? ¿Qué hicieron? Fueron a un encuentro, bien, algo espiritual tocó. ¿Usted qué hizo? ¿Y usted qué hizo? ¿Sabe tocar el arpa? ¿Es vigorosa, es valiente? ¿Es hombre o mujer de guerra? ¿Es hermosa y prudente? Pero por sobre todas las cosas, Dios está con usted. Amén. Amén. A nuestros amigos, amigas, hermanas, primos, parientes y cercanos que están ahí, Dios está con usted. Amén. ¿Sabe? Y usted me dirá, y a mí me encanta mucho Juan 10:41, me encanta, porque dice que cuando Jesús lo habían rechazado, muchos igual venían a él, y dice, muchos venían a él y decían, escuche lo que decían, Juan, a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este, era verdad. Oiga, la gente decía cuando lo veía Jesús, que había sido rechazado por los fariseos y se juntaron, la gente no se sorprendió de Jesucristo. ¿De qué se sorprendió? De que todo lo que le decía Juan, aunque él no hizo ninguna señal, todo lo que Juan le habló de Jesucristo era verdad. Ahora, yo quiero que usted me entienda, conocedora de la palabra. ¿Qué habló Juan? Dígame, ¿qué habló Juan? ¿Juan qué es lo que le dijo? Arrepentidos y convertidos, generación de víboras. ¿Qué le dijo? Arrepiéntanse de sus pecados para que de parte de Dios vengan refrigerio para sus huesos. Ahora dijeron que todo lo que habló de Jesús era verdad. Porque cuando vino Jesús, ¿qué había? Paz para las personas. Sanidad para los enfermos. Libertad para los cautivos. Óigame, yo quiero que usted me diga algo. Quiero leerle Primera de Pedro, escúchenme. No lo voy a retar. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Escuchen. Se lo voy a leer en la traducción viviente, porque eso que ustedes ya lo conocen, Reina Valera. Pues háganlo con humildad y respeto. Mantenga siempre limpia la conciencia. Entonces, si la gente habla en contra de ustedes, será avergonzada a ver la vida recta que llevan porque pertenecen a Cristo. Y
y a su nombre. ¿A quién pertenecen? ¿Y cómo es su vida? Recta y limpia. Por eso es que el testimonio de los cristianos cuando llevamos una vida recta y limpia. Por eso las personas se dan cuenta de que nuestra vida es de Cristo. Mi hermano, mi hermana querida, escúchenme. Yo quiero que nosotros veamos. ¿Fue cierto todo lo que dijo el criado sobre David? ¿Fue cierto o no fue cierto? ¿Fue cierto? ¿No? Bien. Ahora, ¿es cierto todo lo que hablan las personas sobre usted como cristiano? No se me apure. Decían que sabía tocar. ¿Usted conoce la Biblia? Porque nosotros, el instrumento que nos dio el Señor, es la Biblia. Ahora, si alguien viene y dice, necesito a alguien, le dice uno, ¿qué tenés? Y tengo Juanete. ¿Sabes lo que vos necesitas? Alguien que te hable de la palabra de Dios. Ahora vamos a buscar a alguien en el barrio que sepa la palabra de Dios. ¿Lo irían a buscar a usted? No me responda. Usted que está agarrado tiene una oportunidad, no lo puedo escuchar. ¿Lo irían a buscar a usted? ¿O simplemente ella, algunos versículos dice por ahí, se le escapa ahí medio? De vez en cuando la pega ahí. O una aproximación entre una mezcla, pero algo de Dios sabe. O dice, no, fíjate, andate hasta la casa rosada que está allá, la que tiene el tapiarcito, la que está llena de flores, ahí, fíjate, hay alguien que sabe de la palabra de Dios. Pero si te llegas hasta ahí, fíjate que tiene otros atributos. Es un valiente, es una valiente, es un vigoroso. Si te llegas ahí, fíjate que también es un hombre de guerra. ¿Puede decir alguien que cuando llega a su casa se encuentra con alguien de guerra? Un varón, una varón de guerra. ¿Lo vieron orando alguna vez a usted? ¿Alguna vez paró al vecino? ¿Qué te pasa? Tranquilo, tranquilo. ¿Dónde se va? Tiene epilepsia. Aguanta un poquito. Llegó al médico, pero espera, señor, rapidito la epilepsia en el nombre de Jesús. ¿Lo vieron alguna vez? ¿Dio testimonio de eso? Para que cuando llega al hospital, ¿qué hago acá? No tenías epilepsia, pero toraron. Un varón de guerra, de oración. Vaya pensando, hermana que me está escuchando. Prudente en sus palabras. ¿Podemos decir que en esta casa, esta piel rosa llena de flores con una verjita blanca, hay un hombre prudente en las palabras? Yo el otro sí, hermoso lo cumplo. Menos mal, me salvo, todavía no hay televisión. Ahora que vaya internet, televisión, no vengo más, quiero. Escúcheme. Pero por sobre todas las cosas, ¿pueden decir que en esa casa de tapiacito rosa, de flores y de la verjita blanca, Jehová está ahí? Dios está con él. Jesucristo está ahí. Escúcheme, mire cuántas cosas que las personas pueden hablar de los hijos de Dios y cuánta obligación tenemos nosotros a través de nuestro testimonio. Ahora yo decía, si nos ponemos en ese lugar, nos ponemos del lado de David, nosotros dando el testimonio de ahí. Pero yo decía, este hombre, este criado se encontraba delante del rey. Y como criado delante del rey, era la obligación de él dar testimonio de lo que el rey estaba pidiendo. Yo imagínese que no sea Dios y que haya un rey y que alguien está dando testimonio delante del rey. ¿Cómo se vería usted dando testimonio de alguien delante del rey? ¿Qué diría el rey si usted está delante de él y tiene que dar testimonio de Jesucristo su Hijo? ¿Puede decir el rey de que usted dio un buen testimonio de su Hijo? ¿Puede el rey de arriba decir, este da buen testimonio de mi Hijo, con todas las cualidades que él tiene y con todo lo que ganó en la cruz del Calvario? Escúchenme, todo lo que dijo este criado delante del rey era verdad. Ahora viene mi pregunta a través del testimonio. Todo lo que usted dice delante del rey y del testimonio que usted da, ¿es verdad? ¿Usted pudo decirle a las personas que hay un Cristo que sana, que salva, que libera?
¿Y usted puede decir que es verdad eso? Póngase de pie. Voy a leer de nuevo San Juan 10:41, y muchos venían a él y decían, Juan, a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Ahora, escúcheme, hermano querido, usted con su testimonio va a poder decirle el 28 a todo San Vicente de que Jesucristo es veraz, es verdad. Ahora, usted con su vida diaria, después del 28, va a decirle a todas las personas, y aún más lejos, de que Jesucristo es cierto. Amén. Y aún después, pasado los años, después del 28, todas las personas van a poder decir, a la verdad este siervo, a la verdad esta sierva, ninguna señal hizo, pero las cosas que me habló de Jesucristo son todas verdad. Amén. Escúcheme, yo sé de que hay muchos que nos están escuchando que hoy sufren y están pasando por una enfermedad. Sé que hay muchas personas que nos están escuchando hoy que están pasando por un momento malo, lo que los cristianos llamamos tribulación. Le estoy hablando a esas personas que están escuchando la radio por primera vez, que están ahí algo por curiosidad, diciéndole, a ver esto qué es lo que están hablando, a ver si realmente de parte de Dios alguien me habla, a ver si esta vez alguien puede decir de que Dios está mirando mi corazón, que quiero arrepentirme, que quiero ser sano, que quiero ser libre, que quiero que este problema ya se termine, que prometo servirle al Señor después de que esta tribulación pase. ¿Sabe? Muchísimas almas vinieron a Cristo así, haciéndole esa primera promesa. Señor, si vos me ayudás, voy a servirte para siempre. ¿Sabe cuánto hoy están sirviendo al Señor? Porque el Señor los escucha. Hay muchas personas que dijeron, Señor, si sanás a mi hijo, si sanás a mi hija, yo te voy a agradecer por toda la vida. Y hay muchos hermanos que siguen en esa promesa porque el Señor les sanó a la hija, al hijo, a su nieto, a su papá, a su mamá. Así que hoy ustedes dijeron a través de su testimonio que todo lo que ustedes dieron como testimonio de Jesucristo es verdad. Así que hoy vamos a orar por las personas que nos están escuchando. Vamos a decirle a Dios que nosotros dimos testimonio de Él y que Él es verdad, de que Él existe, de que Él vive para siempre, de que Él está a la diestra de Dios Padre, de que Él quiere y que la voluntad de Él es que todos los hombres se arrepientan y vengan al conocimiento de la verdad, que hay un solo intermediario entre Dios y los hombres, a Jesucristo hombre. Amén. Mi querida hermana, mi querido hermano que está escuchando, lo invito a que se una a esta oración. Y escúcheme usted que está sufriendo ahora una enfermedad. En el nombre de Jesús, acá somos una congregación de hermanos que nuestro testimonio es conocido por hablar de Jesucristo, el que es verdad. Amén, amén. Acá hay una congregación de hermanos, el cual Dios llamó de antemano, antes que usted nos conozca como cristianos, Dios ya nos llamó y nos eligió a nosotros, ungiéndonos con el Espíritu Santo para que nuestra vida cambiara desde el primer momento en que aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Amén. Ahora, si usted en estos momentos tiene una enfermedad, yo lo invito a que se acerque hacia la radio. Si está manejando, no cierre los ojos, por favor, pero sí en su corazón diga de que hoy usted va a ser sano, de que hoy usted va a ser sana. Ahora, nuestros hermanos que están esperando en San Vicente que el vikingo se caiga, que el hombre fuerte se vaya, la red de amigos que está esperando que la manifestación de Dios liberte a esta ciudad. Ahora pongámonos en oración y que nuestro testimonio sirva para que las personas que no conocen a Cristo puedan venir delante del Rey y decirle, yo conozco un grupo de cristianos, yo conozco un grupo de pentecostales, yo conozco un grupo de locos, yo conozco un grupo de aleluya, que cuando ellos oran algo pasa, que Dios los escucha, que está con ellos, que no hay nada que sea imposible para la oración de ese hombre y de esa varona de Dios. En el nombre de Jesús, vamos a unirnos en oración por las personas que nos escuchan y por el favor de Dios, para que de hoy en adelante nuestro testimonio
testimonio sirva para que las personas sepan que hay un Cristo de gloria y de verdad. En el nombre de Jesús, cierre su ojo, hermano, sus ojos, hermano. Y a usted que me está escuchando, escuche el clamor de sus hermanos. Por fe, usted se convierta a Cristo Jesús. Porque Dios nos enseñó que nosotros en el mundo tendremos aflicciones, pero no preocupéis, Él venció al mundo. Porque nosotros caminamos como viendo al invisible. Porque nuestra fe está fundada en la roca. Porque nosotros mismos fuimos rescatados del hoyo, del pozo cenagoso. Nosotros mismos nos pusieron los pies en peña firme y enderezaron nuestros pasos. A nosotros mismos nos libertó el mismo Cristo que predicamos. En el nombre de Jesús, hoy vamos a pedir por sanidad de las almas, por conversión de las almas. Hoy el Señor se agrada que un grupo de sus hijos estén en batalla firme contra el enemigo. Hoy le decimos al mal, en el nombre de Jesús, retrocede de esta ciudad. Ahora sal fuera de San Vicente. En el nombre de Jesucristo, hoy decretamos sanidad sobre las almas. Hoy echamos fuera y reprendemos todo cáncer. Hoy reprendemos la leucemia, reprendemos el SIDA. Hoy echamos por tierra todo problema de hueso. Hoy echamos por tierra toda enfermedad de la piel. Hoy echamos en tierra todo grano de pestilencia. Hoy echamos por tierra todo problema en los huesos, en la sangre, en la vista, en las arterias, en la vena, en el corazón. Le decimos fuera en el nombre de Jesucristo. Sal fuera de las vidas. Desatamos ahora la bendición de Dios. Ahora arrebatamos las almas que tenía el diablo y las traemos de las tinieblas, su luz admirable que es en Cristo Jesús. Hoy declaramos y decretamos libertad sobre las almas. Reprendemos los banda, quimbanda, candomblé, macha roja, macha negra, macha blanca. Ahora se rompe todo tratado en tierra, cementerio, en sangre de animal, en prenda, en cinta, en foto. Ahora le decimos, sal fuera de la vida. Suelta las mentes, suelta los cuerpos, suelta los corazones en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Ahora le decimos a la miseria, te reprendemos y te echamos fuera de esta ciudad, sal fuera de los hogares. Ahora decretamos que no falta alimento en las vidas ni en los hogares. Ahora decretamos que los niños se nutren gracias a Dios. Ahora decretamos una nueva vida en Cristo. Ahora decretamos el libre albedrío sobre las almas para que puedan decidir los caminos del Señor en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Papito lindo, clamamos para que tu Espíritu Santo, Cristo nos hizo libre. Confiese, Cristo nos hizo libre. Soy sano por la llaga de Jesucristo. Él se llevó las enfermedades. Él clavó en la cruz del Calvario el decreto que nos era contrario y nos reconcilió con Dios Padre. Por eso ahora el Espíritu Santo de Dios sopla en las vidas. Espíritu Santo sopla donde hay libertad. Espíritu Santo sopla donde llevaste sanidad. Espíritu Santo sopla ahora donde fueron libertados, donde las cadenas fueron rotas. Que ningún alma quede vacía. Sopla, Espíritu Santo, para que haya testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Sopla, Espíritu Santo, y tráelos para que den testimonio en el nombre de Jesús. Padre, te clamo por mis hermanos que están aquí delante de tu presencia, por cada guerrera valiente que está hoy acá, por cada guerrero valiente que hoy está acá, por el testimonio de cada uno de mis hermanos, Dios.
Sopla, Espíritu Santo, para que el testimonio de cada uno de ellos, Señor, haga que las almas los llamen, Señor. Moviliza los pies de tus hijos, Dios.